8:01 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital y en Movistar Televisión. Estamos con Diego Pomareda, constitucionalista, profesor universitario. Diego, ¿qué te parece a ti, digamos, esta ley de amnistía que fue aprobada por el Congreso de la República? Como sabes, fue ratificado, también promulgado por el Ejecutivo, que les da justamente esa amnistía a aquellos militares, policías, efectivos de autodefensa que participaron durante el conflicto, en este caso el combate contra el terrorismo. ¿Cuál es tu visión del tema? Bueno, ese tema es bien complejo y creo que se ha optado por la salida fácil, es decir, no identificar el problema de fondo, que es la administración de justicia y el tiempo que están tomando los fiscales y jueces para justamente condenar o sentenciar a las personas que están procesadas por este tipo de delitos de hace mucho tiempo. Entonces, lo que yo digo es, si es que personas están procesadas durante 10, 15 años, bueno, preguntémonos qué está pasando con los fiscales, por qué demoraron tanto en acusar y por qué la justicia no puede tomar una decisión. En todo caso, establecer un marco normativo en el que se le obliga a los jueces que en un plazo razonable, inmediato, en todo caso, de forma en los siguientes meses, puedan resolver las controversias que tengan pendientes. No optar por la salida fácil, que es básicamente perdonar el delito y hacer como si no hubiese pasado nada. Y ese es un problema no solamente en términos de acceso a la justicia, de protección de los derechos fundamentales de las personas que han sido transgredidas, sino también de las familiares de las víctimas, ¿no? Porque, claro, si viene presidiendo justicia tanto tiempo y finalmente hay una ley donde dice todo el proceso que ha llevado a cabo esas décadas no va a servir para nada porque el Congreso políticamente decide que no hubo delito y que no hay que perseguir a nadie más, bueno, entonces esa es la salida fácil, esa es mi opinión, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el control difuso, para que la gente lo entienda, obviamente los jueces tienen que tomar en consideración si una norma es inconstitucional, obviamente no pueden aplicarla. En ese caso, ¿cómo deben operar los jueces respecto a una norma dada por el Congreso, que es ley, obviamente, y una norma constitucional, Diego? Exacto. Para explicarlo a la ciudadanía, primero hay que decir que cuando una ley es emitida por el Congreso, se presume constitucional siempre. Es decir, no es que uno interprete que en un caso podría ser constitucional y en otro no. Hay que cumplir las leyes, ¿bien? Eso es Estado de Derecho. Sin embargo, el artículo 138 de la Constitución contempla la posibilidad que los jueces, cualquier juez en cualquier instancia, si advierte que en ese caso concreto, Ujú. digamos, esa ley está transgrediendo directamente la Constitución, la puede inaplicar para efectos de las partes que están en el proceso. ¿Esto qué se traduce? En el que cualquier persona puede utilizar esa interpretación de los jueces para inaplicarla en cualquier caso, no, solamente en ese caso concreto y por jueces, digamos, de primera o segunda instancia. A diferencia del control concentrado, que es cuando un grupo de ciudadanos o alguna autoridad pública denuncia la ley frente al Tribunal Constitucional, como ha hecho el Defensor del Pueblo, y el Ujú. Tribunal Constitucional puede sacar la ley del ordenamiento con efectos generales, es decir, para todos. Entonces, el control difuso aplica para un caso concreto, lo hacen los jueces, y es lo que viene ocurriendo para que, digamos, se inaplique esta ley por contravenir derechos fundamentales, sobre todo para casos vinculados, por ejemplo, Rumi, para temas de tortura, temas de violación sexual, asesinatos, homicidios. Entonces, en esos casos los jueces están diciendo que el hecho de establecer una ley de amnistía contraviene no solamente la Constitución en cuanto al acceso a la justicia, sino también los tratados internacionales, en tanto este tipo de delitos son de contra la humanidad, son imprescriptibles y el tiempo no puede perdonar, digamos, el cometimiento de este tipo de delitos. Entonces, por ahí viene la respuesta. Pero ¿qué pasa? Permítame, Aarón, pero ¿qué pasa con aquellas personas que están investigadas que tienen que esperar 30, 40 años para que el caso se vea y efectivamente esa obviamente justicia que tarda no es justicia, Diego? ¿Qué pasa con estas personas cuyas familias están también a expensas, esperando, digamos, que haya un resultado, puede ser condenatorio o no? Porque también estas personas sí están sufriendo, como también lo sufren las víctimas, obviamente, de las personas que fueron torturadas, violadas y asesinadas, Diego. Exacto, hay que diferenciar dos grandes partes de la ley. La primera es que se le perdona a un grupo de gente condenada, ¿no? Y entonces ahí no hay discusión sobre la parte de los procesos. Lo segundo es que ya, sobre el grupo de los procesados, completamente de acuerdo. Yo creo que hay que ser autocríticos y reconocer que la justicia ha demorado muchísimo
y justicia que tarda no es justicia, en efecto, Exacto. pero en todo caso, demos un plazo digamos, de 6 meses, un año, para que los jueces terminen de resolver sus controversias o los procesos. Y si no encuentran más pruebas, y si no tienen evidencia, bueno, que declaren la inocencia de las personas. Pero creo que la vía jamás debe ser la política en términos de amnistías para perdonar de forma general, sin discriminar en cada caso concreto que había pasado, ¿no? Es decir, si hay pruebas contundentes, evidentes de que estas personas han estado involucradas en este tipo de delitos, bueno, a esas personas hay que condenarlas. Si hay otras que no hay evidencias, no hay ningún tipo de hechos que los vinculen a lo que los vienen procesando de forma directa, bueno, tienen que declararse inocentes, pero no a través de una ley ni por un criterio político, sino a través de la administración de justicia. Ahora, también sé, Romy, que el problema de fondo es que el Ministerio de Defensa del Interior demoró muchísimo tiempo en dar las pruebas, las han soltado a cuentagotas, ha sido cuesta arriba el hecho de que los fiscales puedan acusar por toda la protección propia que se hizo el Estado respecto de estas irregularidades, pero Ujú. nuevamente esto no justifica 15, 20 años de proceso. Yo estoy de acuerdo con esa posición, pero el elefante blanco de la sala es decir, oye, el problema es el Poder Judicial. El problema no es básicamente que tenga que venir un grupo de políticos y a decir que todos estos delitos se borran o todos los procesos van a foja cero, ¿no? Y además, el otro problema, Rumi, que se viene en las siguientes semanas es la demanda de inconstitucionalidad del defensor del pueblo respecto de esta ley de amnistía, ¿no? Porque justamente lo que se busca, y eso ahora lo conversaremos, no solamente que básicamente los jueces puedan ir a aplicar esta ley en casos concretos, sino que esta ley pueda ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pero eso tiene un efecto justamente muy peligroso, que ahora te comentaré. Claro, yo quería preguntarte esto. Entonces, ya presentó el Defensor del Pueblo, anunció la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley de amnistía. ¿Y por qué los familiares de las víctimas están en contra? ¿Ellos pretenden acaso que se siga aplicando el control difuso de manera anárquica? Claro, ahí hay dos temas. Lo primero es que lo que hay que reconocer es que muchas veces se está utilizando este proceso de inconstitucionalidad como una forma de puentear o dejar sin piso al Poder Judicial. Y esto ya pasó antes en el caso de la ley universitaria. Cuando se aprobó la ley universitaria, que se le llamó contrarreforma, en la que los, digamos, decanos o rectores de universidades podían entrar a un consejo directivo para evaluar la calidad universitaria siendo jueces y parte, que era un gran problema, el Poder Judicial paró esa ley, ese proceso legislativo. El Ujú. Poder Judicial lo que dijo es que en el momento en el que grupos de círculos universitarios están revisando la calidad de sus propias universidades, eso afecta a la calidad educativa. ¿Qué es lo que hizo el Congreso? El Congreso denunció la inconstitucionalidad de la misma ley que ellos mismos habían aprobado. Entonces, ¿con qué finalidad? Para que el Tribunal Constitucional diga que esa ley es constitucional, validar su constitucionalidad, y con esto deja sin ningún tipo de piso al Poder Judicial para que se pueda pronunciar en ese caso o en otros. Entonces, para que se me entienda, eso es lo que se quiere hacer y es por eso que las víctimas están en contra. Es un fraude a la ley, un fraude a la Constitución, porque se busca de manipular un instrumento jurídico que es la demanda de inconstitucionalidad para lograr un efecto distinto al que se está demandando. Es decir, yo demando la inconstitucionalidad de la ley para que el Tribunal Constitucional diga que es constitucional. O sea, busco justamente el efecto contrario del cual fue diseñado el proceso de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para entender por qué el defensor del pueblo plantea esta demanda? Lo que se busca es que el tribunal valide la constitucionalidad de la ley, le dé un reforzamiento jurídico y con esto el Poder Judicial ya no puede inaplicar ninguna, digamos, esta ley en ningún caso concreto. Ujú. Y esto lo dice el Código Procesal Constitucional. Dice que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre una ley y valida su constitucionalidad, el Poder Judicial, a través del control difuso, ya no puede utilizar esta herramienta o este recurso, ¿no? Y es por eso que se dice que se está jugando en pared entre el Tribunal Constitucional, la Defensoría y el Congreso, con la finalidad de que los jueces no inapliquen este tipo de leyes y con eso pues se queda en vigencia la ley de la amnistía. Por ahí viene el tema. También estaría jugando entonces en pared la fiscal de la Nación, porque ella anunció que iba a presentar una demanda al respecto, ¿no? Bueno, no se ha presentado, creo que justamente advirtiendo estos riesgos en términos democráticos, y lo peligroso es cuando se utilizan las herramientas legales con un fin distinto para el cual fueron diseñadas, ¿no?
Y entonces hay que tomar en cuenta también que para declarar la inconstitucionalidad de una ley se requieren 5 votos sobre 7 en Claro. el Tribunal Constitucional. Es algo muy difícil. Entonces, la finalidad es subrepticia, la finalidad es conseguir un objetivo distinto al que se pretende. No se busca declarar la inconstitucionalidad de la ley, sino se busca más bien limitar el trabajo de los jueces que han estado frenando, desde mi punto de vista, este abuso, ¿no? ¿Hay prevaricato por parte de los jueces que no apliquen la ley de amnistía? Digamos, la Constitución ampara a los jueces que puedan aplicar este tipo de control difuso. No podría haber prevaricato por el ejercicio de las competencias constitucionales, Ok. en ningún caso. Además, tendría que mostrarse que el prevaricato, pues, tendría que haber un móvil ilícito de por medio para resolver en un sentido o en otro. No creo que sea el caso. Lo que han dicho los jueces, en el caso de Pativilca, es que es, digamos, imposible en términos jurídicos que se aplique una ley que justamente está de por medio de la violación de personas y tortura. Eso en el marco jurídico nacional y también apelando a los tratados internacionales. Perfecto, Diego, muchísimas Muchas gracias gracias. por estar en Altavoz. Esperemos tenerte en algún momento aquí en el programa. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantado por la invitación. Muchas gracias y buen día. Estuvimos Buen con día. Diego Pomareda, constitucionalista y profesor universitario. Haremos una pausa en Altavoz. Ya regresamos.